Bueno gente, bienvenidos a este segundo video y primer video de preguntas. Vamos a empezar con la primera unidad, que es la unidad de fisiología general y contractilidad muscular. Vamos a empezar con el tema de introducción a la fisiología y sistemas de control. Este tema normalmente, durante todos estos años, años pasados, lo da el doctor Ulate. Y tenemos solo un objetivo, que es comprender el funcionamiento de los sistemas fisiológicos de regulación que permiten la homeostasis corporal. Entonces vamos a empezar con el bloque de 4 preguntas del parcial del primer ciclo 2017. Bueno, la primera pregunta, que es una de la clave de mayor-menor, y dice: durante las horas del día que hay luz solar, el EM, o sea, el potencial de membrana, de las células IPRGCs, que son las células ganglionares retinianas fotorreceptoras intrínsecas, es espacio durante las horas de la noche. Entonces, en esta pregunta lo que nos ponen a comparar es el potencial de membrana durante el día o durante la noche. Las células ganglionares retinianas son fotorreceptoras, o sea que responden a la luz, tienen receptores para fotones, por lo que van a estar más despolarizadas durante el día. Esto quiere decir que su potencial de membrana va a ser menor, porque recuerden que con estos números, hablando de despolarizaciones, repolarizaciones, hiperpolarizaciones, estos valores, estos números van a tener valores absolutos, donde, comúnmente todos sabemos que menos 70 es un número menor que menos 30, pero en términos absolutos, menos 30 es un 30 y menos 70 es un 70. Entonces, menos 30 va a ser menor. Entonces, el potencial de membrana, a las células estar más despolarizadas durante el día, el potencial de membrana va a ser menor. La siguiente pregunta es una pregunta de la clave de excepto y dice: con respecto a los aportes de Claude Bernard a la fisiología, todos los siguientes enunciados son correctos excepto A. Introdujo el término de homeostasis como la capacidad de autorregulación de los organismos vivos. B. Descubrió la función del páncreas en la digestión. C. Estudió los efectos del curare. D. Demostró la síntesis hepática del glucógeno. Y E. Dilucidó la función de los nervios vasomotores. Bueno, creo que esta es una de las preguntas en las que hay que tener cuidado, porque muchas veces uno piensa que varas como la historia o cosas así no las van a preguntar en un examen de fisiología. Y bueno, sí, Ulate sí las pregunta. Y también creo que estas son de las preguntas en las que no tengo nada que explicar, porque es simplemente saberse la materia. Aunque sí puedo dar como ciertos tips de cómo me los aprendía yo. Y es nada más por los apellidos, porque hay dos científicos que son los que Ulate menciona, que son Claude Bernard y Walter B. Cannon. Entonces, es nada más saber que Bernard hizo las cosas primero que Cannon, y en orden alfabético está Bernard primero y después Cannon. Entonces, es como nada más aprenderse qué hizo cada uno, y bueno, Bernard las hizo primero y hizo estas, y después Cannon, y Cannon hizo estas otras. Y bueno, el término, o bueno, la respuesta es la A, porque eso no lo hizo Claude Bernard, sino lo hizo Cannon después de Bernard. La siguiente es una pregunta de la clave de por qué, y dice: 1. En los sistemas de regulación homeostática, las variables fisiológicas controladas son todas reguladas. Porque 2. La homeostasis es la capacidad de un organismo de mantener relativamente estable su medio interno, o sea, su líquido extracelular, ante cambios en el medio externo. Y bueno, el primer enunciado es falso, porque las variables fisiológicas reguladas son las que poseen sensores y las controladas no poseen sensores. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca es una variable controlada, porque a pesar de que el cuerpo puede aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca, no hay un sensor que mida
la frecuencia cardíaca en sí, que diga, bueno, la frecuencia cardíaca está en 120, en 70 y está en 120 y debería estar en 70. A como, por ejemplo, está la presión arterial, que la presión arterial sí es una variable regulada, porque sí posee sensores en el cuerpo que nos determinan un punto de ajuste para la presión arterial. Entonces, la primera es falsa, porque las variables fisiológicas controladas no son reguladas, a como las reguladas sí son controladas, porque tenemos sensores y tenemos mecanismos de respuesta que nos ayudan a regular esas variables. Y la segunda es correcta porque ese es el concepto de homeostasis, que es la capacidad de un organismo de mantener relativamente estable su medio interno ante cambios en el externo. Entonces la respuesta es una D, un falso verdadero. La última pregunta del bloque del primer ciclo 2017 dice: 1. En los pinealocitos, también es una de la clave de por qué. 1. En los pinealocitos, la producción de N-acetilserotonina, NAS, es menor en la noche que durante el día. Porque 2. El principal neurotransmisor en la sinapsis entre la neurona del núcleo supraquiasmático, NSQ, y la del núcleo paraventricular, NPV, es la serotonina. Bueno, esta pregunta se responde con una imagen de la vía retinohipotalámica, núcleo supraquiasmático y glándula pineal que da el doctor durante la clase, que es esta imagen. Solo que personalmente siento que esta imagen es un poco confusa. Aquí la vía está explicada en la luz, pero creo que para responder esta pregunta lo mejor es explicarla como si estuviéramos en la noche. Y digo yo que es muy confusa porque siento que le falta como muchas flechitas que expliquen ciertas cosas. Y voy a tratar de modificarla durante el video. No sé cómo hacerlo, pero voy a tratar de hacerlo. Entonces, bueno, en la imagen básicamente lo que dice es que en la luz las IPRGCs van a estar despolarizadas, como lo vimos anteriormente, y van a liberar glutamato hacia el núcleo supraquiasmático. Entonces, en la luz, el núcleo supraquiasmático va a estar activo. Pero como dijimos, como dije, voy a explicarlo durante la noche. Entonces, durante la noche no van a estar hiperpolarizadas y no van a liberar glutamato sobre el núcleo supraquiasmático. Entonces el núcleo supraquiasmático va a estar inactivo. Al estar el núcleo supraquiasmático inactivo, ya no va a liberar GABA sobre el núcleo paraventricular. Entonces no se va, porque GABA es inhibitorio, entonces no se va a inhibir el núcleo paraventricular. Al no inhibirse el núcleo paraventricular, este va a liberar glutamato hacia la columna intermedia lateral, al IML. El IML, el glutamato es excitatorio, entonces la columna intermedia lateral al activarse va a liberar acetilcolina sobre el ganglio cervical superior, que es SSG en la imagen. El ganglio cervical superior, al activarse por la liberación de acetilcolina, va a aumentar la liberación de norepinefrina hacia los pinealocitos. Entonces, este aumento de la norepinefrina en los pinealocitos se traduce en un aumento en la producción de melatonina. ¿Por qué? Bueno, eso porque se responde con una segunda imagen, que es la vía de síntesis de la melatonina, que es esta otra imagen. Y con la que ahora sí vamos a poder responder el primer enunciado, porque entonces este aumento de la norepinefrina en los pinealocitos lo que hace es activar la ANAT, que es la aridalquilamina N-acetiltransferasa. Que la ANAT lo que hace es pasar de 5-hidroxitriptamina de serotonina a N-acetilserotonina. Entonces,
el enunciado dice, en los pinealocitos la producción de N-acetilserotonina es menor en la noche que durante el día. Eso es falso, porque durante la noche va a pasar toda la vida que acabo de explicar y va a haber mayor liberación de norepinefrina en los pinealocitos y esa norepinefrina va a activar la ANAT. Entonces la producción de N-acetilserotonina va a estar aumentada durante la noche. Entonces es mayor durante la noche que durante el día. Y el segundo enunciado se responde con la vía que vimos antes, la primera imagen, donde dice que el principal neurotransmisor en la sinapsis entre la neurona del núcleo supraquiasmático y la del núcleo paraventricular es GABA y no serotonina. Por lo que la respuesta es una E, un falso. Ahora vamos a seguir con el bloque de 4 preguntas del segundo ciclo 2017. La primera pregunta es una de la clave de Porqué y dice: 1. En los sistemas de regulación homeostática los efectores son componentes críticos, pero los sensores no lo son. Porqué. 2. En los sistemas de regulación homeostática la respuesta es de signo contrario a la del estímulo. Bueno, para responder el primer enunciado, recordemos que la regulación homeostática tiene 5 componentes, que son la variable regulada, el sensor, el punto de ajuste, el centro de control, que se divide en 2 partes, el detector de error y el controlador, y los efectores. Para eso también hay una imagen que el doctor Ula te da en la clase, que es esta. Y bueno, el enunciado dice que que si en los sistemas de regulación homeostática los efectores son componentes críticos, pero los sensores no lo son. Y eso es falso, porque cada uno de esos 5 componentes son críticos, son indispensables para mantener la homeostasis. Entonces es falso. Tanto los sensores como los efectores son componentes críticos. Y el segundo enunciado es verdadero porque recordar que todos los sistemas de regulación homeostática se manejan por retroalimentación negativa, que es precisamente eso, que la respuesta sea de signo contrario a la del estímulo. Entonces la respuesta es una D, un falso verdadero. La siguiente pregunta dice, la transcripción del gen B-mal1 cuando en su región promotora está unida a la proteína REP-ERP-alfa es espacio cuando en su región promotora está unida a la proteína ROR-alfa. Bueno, se me olvidó decir que es de la clave mayor-menor. Y bueno, para responder esta pregunta se utiliza también una imagen de la clase, que es esta. Y bueno, también nada más es diferenciar entre cuál proteína hace qué. Para esto, bueno, yo tenía cierto tip que es REV-ERB, es como reversa, al contrario, o sea que inhibe. Y ROR alfa estimula. Entonces nada más que saber que reverb, reversa, inhibe. Por lo que entonces la transcripción del gen B mal cuando está unida a la proteína REV-ERB, como lo está inhibiendo, va a ser menor que cuando está unida ROR alfa. La siguiente pregunta dice, suponga que ante determinada alteración metabólica el pH sanguíneo disminuye hasta 7.1. ¿Cuál será el pH sanguíneo después de llevar a cabo la corrección por un sistema de regulación homeostático que posee una atenuación del error de 13.5%? Para esta pregunta lo único que hay que hacer es recordar el concepto de atenuación del error, que es el porcentaje no corregido de la alteración inicial. En esta misma clase nos dan los parámetros de ciertas variables, entre ellas el pH, que va de 7.38 a 7.42, dejando 7.4 como el término medio, el valor promedio. Entonces, dice que el pH disminuye hasta 7.1, entonces de 7.4 a 7.1 hay 0.3 de alteración.
Entonces hay que sacar el porcentaje no corregido de ese punto 3. Entonces multiplicamos punto 3 por el 13.5% y nos va a dar 0.0405. Pero nos preguntan que cuál será el pH sanguíneo después de llevar a cabo la corrección por un sistema de regulación hemostático que Entonces, al 7.4 inicial le vamos a restar ese 0.0405 y nos va a dar 7.3595 alias 7.36. Entonces sería la D. La última pregunta de este bloque dice: todas las siguientes son acciones de la melatonina excepto A, es antioxidante; B, favorece la acumulación de grasa corporal en las personas adultas mayores; C, protege el tracto gastrointestinal de la aparición de úlceras; D, incrementa la masa ósea; y E, interviene en el desarrollo fetal temprano. Esta es otra de las preguntas en las que simplemente hay que saberse la materia. Pero hay otro tip también. Todas las acciones de la melatonina son positivas. El antioxidante es positivo, proteger el tracto gastrointestinal es positivo, incrementar la masa ósea es positivo, interviene en el desarrollo fetal temprano es positivo, excepto la que dice que favorece la acumulación de grasa corporal en los adultos mayores. Entonces, es algo negativo y sí, es esa. Es la B. Ahora empezaremos con el bloque de preguntas del primer ciclo 2018. Y la primera pregunta es una de la clave de mayor-menor y dice: la estabilización del complejo PER-CRI cuando sobre él actúa la FBXL21 es espacio cuando sobre él actúa la FBXL3. Esta pregunta se responde con una imagen que vimos anteriormente, que es la de la red genética del ciclo circadiano en la neurona del núcleo supraquiasmático. Y acá es simplemente saber que el FBXL21 es la proteína encargada de ubiquitinizar a CRI en el citosol. Y esta ubiquitinación es necesaria para formar el complejo PER-CRI, que después va a entrar al núcleo. Y en el núcleo, FBXL3 es la encargada de degradar CRI. Entonces, la pregunta dice que la estabilización del complejo PER-CRI cuando actúa 21 es, entonces la estabilización va a ser mayor que cuando actúa la 3. La siguiente pregunta también es una de la clave de mayor-menor y dice: durante las horas de luz, el potencial de membrana de las neuronas del núcleo supraquiasmático es espacio durante las horas de oscuridad. Y bueno, esta pregunta también se responde con la imagen de la vía retina-hipotalámica, en la que, bueno, vemos que, recuerden, la luz incide en las IPRGCs, estas van a liberar glutamato sobre el núcleo supraquiasmático y el núcleo supraquiasmático se va a activar. Que el núcleo supraquiasmático esté activo quiere decir que sus neuronas van a estar despolarizadas. Por lo tanto, en presencia de luz, las neuronas van a estar despolarizadas y, como lo vimos en la pregunta del principio, eso quiere decir que su potencial de membrana va a ser menor. Entonces la respuesta es B. La siguiente es una de la clave de excepto y dice: todos los siguientes son aportes que hizo a la fisiología el profesor Claude Bernard, excepto A, descubrió la función del páncreas en la digestión; B, describió la respuesta de lucha o huida; C, estudió los efectos del curare; D, demostró la síntesis hepática de glucógeno; y E, dilucidó la función de los nervios vasomotores. Ya había habido una pregunta igual, solo que esta trae diferentes enunciados, por eso decidí ponerla. Y bueno, como les dije, es nada más aprenderse qué hizo Bernard, qué hizo Cannon. Y acá la respuesta es la B, describió la respuesta de lucha o huida, porque eso no lo hizo Bernard, lo hizo Cannon.
La última pregunta de este bloque es una de la clave de excepto y dice: con respecto a los genes DEC1, DEC2, todos los siguientes enunciados son correctos excepto: A. Poseen una caja E. B. Su transcripción es inhibida por el complejo B-mal-Clock. C. Poseen un elemento de respuesta a la luz, LRE. D. La proteína DEC inhibe la transcripción de PER1. Y E. La proteína DEC inhibe la transcripción del gen que codifica para ella. Bueno, como aspecto general, estas dos proteínas, DEC1 y DEC2, forman parte de la segunda asa de retrocontrol de la red genética del ciclo circadiano. Y bueno, las opciones: la A es cierta, es nada más saberse la materia, entonces la A es cierta porque poseen una caja E. La B es falsa porque su transcripción más bien es estimulada por el complejo B-mal-Clock. También poseen un elemento de respuesta a la luz. La proteína DEC inhibe a PER1, ¿sí? Y la misma proteína DEC inhibe su transcripción. Entonces la respuesta es la B. Ahora empezaremos con el bloque de preguntas del segundo ciclo 2018. La primera pregunta es una respuesta correcta, es un cálculo y dice: ¿cuál es la ganancia de un sistema que presenta una atenuación de error del 28%? Para responder a esta pregunta simplemente se utiliza la fórmula de la atenuación del error, porque nos dan la atenuación del error y nos piden la ganancia. Entonces la fórmula es: la atenuación del error es igual a 1 sobre 1 más la ganancia por 100. Entonces simplemente es despejar. El asunto es que, ustedes lo pueden despejar o pueden usar el método que yo siempre he usado. Puede ser un tip para la vida, que en lugar de despejar, hacemos que la calculadora sea quien lo despeje. Para eso, nosotros nada más ponemos la fórmula con los datos que nos dan. Entonces, 28, después agregamos el símbolo de es igual, que sería alfa calc, y después ponemos 1 sobre 1 más, y agregamos una variable, entonces sería x alfa, y el paréntesis para cerrar, por 100. Ahora, si le damos el botón de es igual, que está en la esquina inferior derecha, nos va a dar error de sintaxis. Entonces no hay que darle es igual, sino hay que darle shift calc, y ahora sí le damos es igual, y la calculadora nos va a hacer el despeje por nosotros. Que tal vez este despeje ahorita sea muy fácil, pero en fórmulas que vamos a ver después sí se complica un poco. Entonces es mejor que la calculadora lo haga por nosotros. Y bueno, en este caso x, o sea la ganancia, nos da 2.57, que es la respuesta E. La siguiente pregunta es una de la clave de excepto y dice: con respecto al integrador de los sistemas reguladores homeostáticos, todos los siguientes enunciados son correctos excepto: A. Posee un detector de error. B. Recibe información de los sensores. C. Determina el punto de ajuste. D. Posee un controlador. Y E. Es uno de los componentes críticos de los sistemas reguladores. Bueno, otras preguntas en las que hay que saberse la materia. Y bueno, la A dice que, es importante decir que aquí hablan de integrador, y con integrador se están refiriendo al centro de control. Entonces, la A posee un detector de error. Sí, el centro de control sería en dos partes, que son el detector de error y el controlador. Entonces, con esa ya vemos que la A y la D son verdaderas. Después, ¿recibe información de los sensores? Pues sí. El centro de control es quien recibe la información de los sensores. La E dice es uno de los componentes críticos de los sistemas reguladores, y como vimos antes, hay 5 componentes críticos y entre ellos está el centro de control, el integrador. La C dice determina el punto de ajuste, y esa es la falsa porque el centro de control no determina el punto de ajuste. Lo que hace es recibir información de los sensores y comparar esa información con el punto de ajuste, pero en ningún momento lo determina.
Entonces la falsa es la C. La siguiente es una de la clave de por qué y dice: 1. Un activador de la caseína quinasa epsilon aumenta el periodo del ritmo circadiano porque 2. La fosforilación de PER por la caseína quinasa 1 epsilon impide la entrada de esta proteína en el núcleo. Bueno, esta pregunta también se responde con la imagen de la red genética del ciclo circadiano. Recordemos que la proteína FBXL21 era la encargada de ubiquitinizar a Cri para que esta proteína formara el complejo PER-Cri. Pues la CK es la análoga de la FBXL21 porque esta fosforila a PER para que PER pueda formar el complejo PER-Cri, para que el complejo PER-Cri pueda entrar al núcleo. Esta ubiquitinación y fosforilación por parte de estas dos proteínas se da en el primer ASA y se da entre las 6 p.m. y las 12 medianoche, que es cuando nos empieza a dar sueño. Entonces, cuando se tiene un activador de la caseína quinasa, este va a actuar más sobre PER y va a formar el complejo PER-Cri mucho más, entonces nos va a dar sueño mucho más rápido, lo que va a hacer que se acorte el periodo del ritmo circadiano en lugar de alargarlo. Por eso esa es falsa. A la gente que le da sueño muy temprano, lo que más bien hacen es darle un inhibidor de la CK para que no haya tanta fosforilación de PER y no se forme PER-Cri, entonces les dé sueño más tarde. Y bueno, el segundo enunciado ya prácticamente lo respondí porque dice que la fosforilación de PER por la CK1 epsilon impide la entrada de esta proteína, y eso es falso porque, como dije, es la encargada de fosforilar a PER para que este forme el complejo PER-Cri y pueda entrar al núcleo. Entonces la respuesta es una E, es un falso. La última pregunta de este bloque también es una de la clave de por qué y dice: 1. Cuando las células IPRGCs reciben un estímulo luminoso sufren una hiperpolarización porque 2. La activación de la melanopsina en las células IPRGC provoca la inhibición de los canales KV, o sea, de potasio voltaje dependientes, por medio del complejo beta-gamma de una proteína GI. Bueno, este primer enunciado ya lo habíamos comentado, que cuando las células ganglionales receptoras, retinianas, fotorreceptoras intrínsecas, reciben luz, lo que hacen es sufrir una despolarización, no una hiperpolarización. Entonces ese primer enunciado es falso, porque vamos por el segundo enunciado. Dice que la activación de la melanopsina en las células IPRGCs, recuerden que la melanopsina es el pigmento que tienen las IPRGCs, que responde a longitudes de onda de 480 nanómetros, que es la luz azul, y se provoca la inhibición de canales de potasio voltaje dependientes por medio del complejo beta-gamma de una proteína GI. Y esto es falso porque más bien cuando los fotones inciden en los receptores de las IPRGCs, lo que hacen es cambiar el cisretinal de estos receptores a transretinal, y este cambio de conformación tiene mayor afinidad por una proteína GQ, y la subunidad alfa de esa proteína GQ va a activar una cascada ahí que ustedes se la tienen que aprender, es muy sencilla. No se las voy a decir, pero se la tienen que aprender porque la van a ver durante todo el curso. Y bueno, entonces eso es lo que hace, activar una proteína GQ y no la inhibición de los canales de potasio voltaje dependientes por medio de un complejo beta-gamma de una proteína GI. Entonces la respuesta es una E, una falso. Ahora empezamos con el bloque de preguntas del primer ciclo 2019. La primera pregunta es una de la clave de excepto y dice: todos los siguientes factores regulan positivamente a la ANAT excepto A, neuropéptido YEN, B, péptido activador de la adenilato ciclasa pituitario, PACAP,
norepinefrina ligando receptores beta 1, péptido intestinal vasoactivo, el BIP, norepinefrina ligando receptores alfa 1. Y bueno, recordemos de preguntas anteriores que la ANAT es la enzima limitante en la producción de melatonina. Y bueno, acá también es nada más saberse la materia. Y bueno, hay mensajeros químicos que la activan y que la inhiben. Los mensajeros químicos que la activan son el péptido intestinal vasoactivo, BIP, PACAP, bueno, el aumento de calcio intracelular en el pinealocito, la norepinefrina, ya sea por receptores alfa o beta 1, andrógenos y corticosteroides, o sea, testosterol y cortisol. Y los mensajeros químicos que la inhiben son el glutamato y el neuropéptido Y en receptores metabotrópicos. Así que la respuesta, la falsa, sería la A, el neuropéptido Y. La siguiente también es una de las claves de excepto y dice: todas las siguientes son acciones de la melatonina excepto A, funciona como antioxidante, B, induce sueño, C, favorece la osteoporosis, D, en el envejecimiento previene el incremento de grasa corporal y E, en el hipotálamo favorece la secreción de dopamina. Bueno, esta ya hemos tenido una pregunta igual que nos decía eso, las acciones de la melatonina, y yo les había dado el tip de que había que marcar la negativa, que fuera algo negativa. Entonces, bueno, la puse también porque tenía enunciados diferentes. Y bueno, la C es algo negativo porque dice que favorece la osteoporosis y esa es la respuesta. Bueno, en este bloque solo vamos a tener 3 preguntas porque una de las preguntas ya la habíamos visto, que era un cálculo de la ganancia a partir de la atenuación del error y era exactamente igual a la que vimos hace poquito, así que esa me la salté. Y entonces la última pregunta de esta es una de la clave de mayor-menor y dice: el potencial de membrana de las neuronas del core, del centro, del núcleo supraquiasmático, durante la noche es espacio durante el día. Bueno, esta pregunta con las preguntas que hicimos anteriormente ya la podríamos responder, solo que como viene en una clave diferente y con un enunciado diferente, por eso decidí dejarla. Entonces nada más recuerden que las IPRGCs son fotorreceptores, reaccionan a la luz y cuando se activan, estos van a liberar glutamato sobre el núcleo supraquiasmático, que lo que va a hacer es activar el núcleo supraquiasmático y eso se va a traducir en una despolarización. Con lo que vimos antes de los potenciales de acción, esa despolarización quiere decir que durante el día van a tener un potencial de membrana mayor, pero aquí nos dice, entonces durante la noche entonces va a ser una A mayor que durante el día. Porque las neuronas del core, del núcleo supraquiasmático, van a estar más hiperpolarizadas, entonces el potencial de membrana va a ser mayor. Ahora continuamos con el bloque del segundo ciclo 2019. La primera pregunta es una de la clave de mayor-menor y dice: cuando la concentración de calcio ionizado plasmático es igual a 1.23 miliequivalentes por litro, la sensibilidad del sistema regulador de esta variable es espacio cuando la concentración de calcio ionizado plasmático es igual a 2,3 milimoles por litro. Bueno, para esta pregunta se necesitan 2 cosas nada más. La primera es tener cuidado con la trampa de las unidades, que eso durante todos los exámenes va a pasar. Y nada más que 1,23 miliequivalentes por litro es igual a 2,46 milimoles por litro. Y la segunda cosa es ver la tabla que dan en esta misma clase, donde salen los rangos normales de ciertas variables, entre ellas la concentración de calcio ionizado, que es esta imagen, y donde se ve que la concentración o el rango normal de la concentración de calcio ionizado es 1,18 a 1,26 milimoles por litro. Entonces el dato que más se aleja de esa concentración normal es el primer dato. Entonces la sensibilidad del sistema regulador de esa variable va a ser mayor a 2,46 milimoles por litro que a 2,3 milimoles por litro. La siguiente pregunta es una de la clave de por qué y dice: en los sistemas reguladores homeostáticos
1. La señal de error sirve como información de entrada al controlador, porque 2. El controlador compara el valor censado de la variable regulada con el valor del punto de ajuste. Y bueno, esta pregunta se responde con la imagen que ya hemos visto varias veces de los componentes de los sistemas homeostáticos. Entonces, el primer enunciado es cierto porque la señal de error que se ve en la imagen sirve como información de entrada al controlador. Y el segundo dice que el controlador compara el valor censado de la variable regular con el valor del punto de ajuste, y esa es falsa porque esa comparación no la hace el controlador sino el detector de error. Entonces la respuesta es una C, un verdadero falso. Y bueno, para este bloque vamos a tener también 3 preguntas, porque una ya estaba repetida que tenía que ver con la transcripción de la proteína B-1. Entonces, la última pregunta también es una de la clave de por qué y dice: 1. Un estímulo luminoso favorece la despolarización de las IPRGCs. Porque 2. La melanopsina presente en las IPRGCs es activada por medio del complejo beta-gamma de una proteína GI. Y bueno, con todo lo que ya hemos visto, podemos responder esa pregunta. Entonces, un estímulo luminoso favorece la despolarización de las IPRGCs. Eso es cierto. Recuerden, la luz incide en los fotorreceptores de las IPRGCs y causa que se despolaricen. Y 2, dice la melanopsina presente en las IPRGCs es activada por medio del complejo beta-gamma de una proteína GI. Eso es falso, porque la melanopsina es activada por los fotones con una longitud de onda de 480 nanómetros. Entonces, por los fotones de la luz azul. Entonces, la respuesta es una C, es un verdadero falso. Y para terminar, vamos a tener las preguntas del bloque del primer ciclo 2020, que son las más recientes. La primera pregunta es una respuesta correcta y dice: sobre las funciones de la melatonina, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto? A. Favorece la aparición de úlceras gástricas. B. La masa ósea. C. Favorece el aumento de grasa que se presenta durante el envejecimiento. D. En la adenopófisis inhibe la liberación de prolactina. Y E. Inhibe la producción de interleuquina 12 e interleuquina 6. Bueno, como dije anteriormente, estas de las preguntas que hay que saberse la materia, pero con el tip que les había dado, la respuesta la podemos sacar por descarte. Como es una de enunciado correcto, entonces hay que eliminar las negativas. Entonces, favorece la aparición de úlceras gástricas, es negativo. La B dice la masa ósea, pero ¿y la masa ósea qué? No me dice nada. Esa tampoco. Favorece el aumento de grasa, tampoco. Inhibe la producción de interleucina 12 y 6, que es la E. Las interleucinas son citocinas que ayudan en la respuesta inflamatoria, así que inhibirlas es algo negativo. Entonces la respuesta correcta es que en la adenopófisis inhibe la liberación de prolactina. ¿Por qué? Bueno, el hipotálamo produce una serie de hormonas: la hormona liberadora de gonadotropinas, la dopamina, la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de corticotropina y la hormona antidiurética. La melatonina actúa en el hipotálamo inhibiendo todas esas a excepción de la dopamina. Y la dopamina normalmente inhibe la prolactina. Entonces al final la melatonina provoca la inhibición de la prolactina. Entonces la respuesta correcta es la D. La siguiente pregunta es una de la clave de por qué y dice: 1. La probabilidad de apertura, la PO, de los TRPCs presentes en la membrana de las IPRGC es mayor en la oscuridad que en la luz. Porque 2. La melanopsina presente en las IPRGC es activada por medio del complejo beta-gamma de una proteína GI. Y bueno, dije que no les iba a explicar esa cascada de reacciones, pero creo que al final, para responder esta pregunta, lo voy a tener que hacer. Y bueno, cuando los fotones inciden en las IPRGCs,
sus receptores van a cambiar de cisretinal a transretinal. Y este cambio de conformación va a tener mayor afinidad por una proteína GQ. La subunidad alfa de esta proteína GQ va a ir a activar una fosfolipasa C, y esta fosfolipasa C va a actuar sobre el PIP2. Y a partir del PIP2 se va a producir IP3 y diacilglicerol. IP3 va a actuar sobre los canales iónicos en la membrana del retículo endoplasmático y va a hacer que se libere calcio. Entonces este calcio que se libera va a actuar junto con el diacilglicerol y se va a activar la PKC. La PKC va a ser la que al final va a activar a los TRPCs. Esto, bueno, creo que esto sí se envió aquí, y aún así voy a poner esta imagen, que es una imagen de la clase de traducción de señales. La vamos a ver más adelante, pero la voy a poner aquí para que entiendan todo lo que les acabo de decir. Y bueno, la pregunta decía que la probabilidad de apertura de los TRPCs presentes en la membrana es mayor en la oscuridad que en la luz. Esto es falso, porque en la luz se va a activar toda la cascada y van a estar abiertos los TRPCs. Entonces la probabilidad de apertura es mayor durante el día que durante la noche. Y el segundo enunciado, como lo vimos anteriormente, la melanopsina no es activada por un complejo beta-gamma, sino por los fotorreceptores de la luz azul de 480 nanómetros. Entonces la respuesta es una D. Mentira, una E es un falso. Y bueno, gente, esa era la última pregunta del bloque y del video, porque las otras dos preguntas están repetidas, así que sí, en ficción machotean. Y bueno, espero que les haya ayudado y seguimos con el siguiente video, con la siguiente clase, bioelectricidad.